Bienvenido, estimado amigo y amiga, a esta charla que tenemos el día de hoy para usted, justamente para abordar el tema sobre historia Anunnaki. Tal vez en ocasiones, en clases de estudios sociales y de historia en la escuela y en el colegio, vimos el Imperio Romano, el Imperio Persa, los visigodos, los godos, pero muy poco logramos o nos enseñaron sobre la historia sumeria, sobre esa parte antigua de la historia, donde de pronto la tocamos y sabemos que por allí empezó la nueva o la parte de la escritura y donde se dan los primeros vestigios ya documentados de la humanidad. Pero hay un secreto sobre esta parte de la historia que hoy queremos revelar a usted con estos 3 puntos importantes sobre la historia Anunnaki. Y para eso invito a Benito Arriaga, que nos va a estar comentando más sobre el tema de historia Anunnaki. Bienvenido y buenas. ¿Cómo estás, Benito? Muchas gracias, Larry. Mucho gusto saludarlos a todos con un tema que por más es fascinante. Yo siempre he tenido una afición por lo que son los misterios y por todas aquellas preguntas que pareciera que están en el aire, pero que nadie se atreve a preguntar, o inclusive nadie te las contesta. Y una de las fascinaciones interesantes es la historia antigua. Recuérdate que todo aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y esto es muy, muy importante porque nosotros hoy por hoy tenemos a nivel colectivo, tenemos una conciencia histórica muy corta, demasiado corta. De hecho, básicamente tenemos a nivel colectivo, y digo de la gente que estudia varias universidades, ha tenido educación de alguna manera superior, tenemos una historia un poquito de los últimos 4.000 años, más o menos de la historia. Poco sabemos de la humanidad. De hecho, la corriente principal nos dice que nosotros tenemos 6.000 años de haber sido creados, inclusive en las corrientes cristianas, islámicas, inclusive judías, donde te dice que estamos en los judíos en el año 5.700 y pico, que nosotros estamos ahora en el año 2000 y que hay 4.000 años únicamente para atrás. De hecho, si vamos a la historia formal, que es cuando empieza la escritura, los historiadores regresan a lo que son 4.000 años antes de Cristo, aproximadamente, que es con la historia sumeria. O sea que básicamente tenemos una cosmovisión de 6.000 años. Pero pocas veces sabemos de que el universo y la Tierra en particular tiene un poquito más de 4.000 millones de años y que los dinosaurios, por ejemplo, se extinguieron hace más o menos 156 millones de años. Y la pregunta es, ¿y en todo este tiempo no hubo nada? ¿No pasó nada? La humanidad de repente, out of the blue, apareció en Sumeria, así como que ¡pim! Como quien pone un pastelito y de repente tenían cultura y de repente tenían escritura y de repente sabían de los astros y de repente sabían construir y mil cosas. O sea, pareciera como que en la conciencia natural, pareciera como que la humanidad de repente hace 6.000, 5.000 y pico de años apareció así, ¡pum! Y ya. Y de repente, mire, sabían leer, sabían de astronomía. Y la pregunta es, ¿qué? ¿De repente éramos cavernícolas? O la gente se pregunta, miren los cavernícolas, ¿qué pasó y cómo fue todo? Y la verdad, hay una gran confusión y pues a veces no hay respuestas a todo esto. ¿Qué es lo que pasa? Si nos vamos a lo más antiguo que tenemos como documentos escritos, tenemos que llegar sí o sí a Sumeria. O sea, no tenemos documentos escritos de culturas más antiguas que estas. Pero los sumerios, lógicamente, no arrancan out of the blue, o sea, no arrancan en ese momento como quien dice, mire, aquí estamos. Sino que ellos empiezan contando en varios libros, como el Enuma Elish, el poema de Atrahasis y otros más, empiezan a contarnos historias que ya para ellos eran historia, es decir, de documentos que hablan de unos personajes que vienen a ser llamados los Anunnaki. Y estos Anunnaki quiere decir los caídos del cielo o los bajados de arriba. Estos Anunnaki, cuando yo se los planteo a las personas por primera vez, la gente se me habla como que estoy hablando cosas como que saber que de dónde las saqué y se me quedan viendo como así, está medio loco. Pero yo siempre hago una referencia porque es lo que en nuestra cosmovisión tenemos como más cercano y eso es la Biblia. La mayoría de nuestras culturas están familiarizadas con la Biblia y de hecho nuestra cultura la ha colocado como la palabra de Dios. Y así como algo que mire esto es verdad y no lo puede decir.
Entonces yo me empiezo a basar en ese lugar tomando esa premisa. No es que la esté aseverando que sea cierto de esa manera, pero dado que nuestra cultura lo toma de esa manera, es una manera de que nos empecemos a familiarizar con estas ideas. ¿Qué es lo que está pasando? Poca gente entiende que los famosos gigantes bíblicos se llaman en el hebreo Nefilim. Y estos Nefilim se tradujo en nuestras Biblias como gigantes. Ahora la pregunta siempre ha sido, ¿y estos gigantes de dónde nacieron? Dado que la Biblia te dice que se creó Adán y Eva y que ellos arrancaron, que es lo que la tradición cuenta, y de repente en Génesis 6 te dice, y habían gigantes en la tierra. Y la pregunta es, ¿cómo es que habían gigantes? ¿De dónde aparecieron? Y cuando continuamos con eso, nos vemos de que en la tierra prometida, cuando Israel va llegando y va avanzando, te dice que habían gigantes en la tierra otra vez. Y que era tierra de gigantes. Y que estaba Og, que estaba Magog. Y decían que ellos se veían como cucarachas, como langostas, a la par de ellos. Y que tenían carros de hierro y todo lo demás. Por otro lado, en tiempo de David encontramos otra vez también a Goliat, que es el Nefilim o el Anunnaki más conocido. Y curiosamente en la misma Biblia se habla que son los hijos de Anak, o los Anakim, en el hebreo original. Así Anakin, como el de la Guerra de Galaxias. Y estos Anakim son otra vez los mismos gigantes, o sea, son los mismos Anunnaki. Lo que pasa es que en las traducciones hemos ido perdiendo estos conceptos. Lo importante de todo esto es de que, por ejemplo, David se habla de que él perseguía a los hijos de Anak o a las Anakim y se encargaba de extinguirlos, donde Goliat era uno de estos líderes. Lo que ha pasado es de que hay muy poca información. ¿Por qué estaban acá? ¿De dónde estaban acá? ¿Por qué estaban acá? Y otra vez, ¿por qué había a veces guerra en contra de ellos? Cuando yo ejercía como pastor, siempre preguntaba, mire, ¿y estos los gigantes de dónde aparecieron y dónde son y todo? No, que son demonios, no, que son ángeles caídos, que son los caídos, porque eso quiere decir. Sí, pero caídos, ¿por qué? ¿Y por qué estaban acá? ¿Y por qué se mezclaban? Un misterio. Entonces, cuando ya llegamos al asunto del misterio, pues lógicamente ya las cosas cambian. ¿Qué es lo importante de todo esto? Y es de que la cultura sumeria sí nos habla bastante a fondo y son de hecho los personajes centrales de su literatura. Y lógicamente esta literatura sumeria pasó a la egipcia, pasó a la griega, pasó a la romana y luego pasó a nuestra cultura occidental. Lo interesante de todo esto es de que como no tenemos el conocimiento del origen, entonces nos perdemos en poder saber de qué se trata y qué está pasando. Esta historia Anunnaki es interesantísima porque nos narra a fondo cómo ellos colonizaron la Tierra mucho antes de que el hombre existiera como lo conocemos hoy acá en la Tierra. Y cómo ellos han intervenido y han interactuado con los hombres hasta la fecha. Y esto es una cosa que a la gente le alarma, le genera un poco de disonancia cognitiva. Y mucha gente habla de que los antiguos astronautas, de que si es mitología, de que si es esto y que es lo otro. Lo interesante es que para formarnos una idea importante o una idea clara de esto, hay que estudiar la información, hay que estudiar la cultura, hay que estudiar la historia. Así que cuando la historia arranca, en Sumeria nos cuentan de estos personajes que llevan varios millones de años. De hecho, no se data la cantidad de tiempo que ellos han tenido de estar en la Tierra interactuando. Cuando ya empezamos nosotros a tener datos o información, ya empezamos a hablar de que cuando los Anunnaki estaban acá y empezaron a interactuar con el hombre, es aproximadamente hace 450,000 años. Y cuando empezamos a hablar de esa cantidad de años, que no es que sean muchos, pero es muchísimo más de lo que la historia tradicional escueta de los últimos 6,000 años nos dan, empezamos a comprender el presente. Para mí lo más importante de la historia Anunnaki, como dijimos al principio, es que todo aquel que desconoce sus orígenes y que desconoce la historia está obligada a repetirla. ¿Qué ha pasado con los Anunnaki? Ellos mismos han tenido guerras, según los narran sus libros, han tenido cataclismos, los han provocado inclusive, y han habido varios cortes en la historia, los cuales de repente pareciera como que se corta la historia y empieza un nuevo periodo, y muchas veces la gran mayoría de las personas no tienen conocimiento de qué pasó y cómo sucedió.
Hoy por hoy, te digo que para poder comprender, sobre todo hoy en el año 2020, que estamos en abril, finalizando abril, para los que vean este video más adelante, o los que estamos ahora, estamos en plena crisis de un virus que está rondando el planeta. Y hoy por hoy, entender la historia Anunnaki me ha servido y es de lo más importante para comprender qué está pasando con esto, por qué estamos como estamos y por qué el mundo está siendo guiado o tratando de ser guiado a través de ciertas élites que quieren tenernos otra vez como esclavos. ¿Qué ha pasado con los Anunnaki? Por mucho que nos cause disonancia cognitiva y nos traumatice, los Anunnaki empezaron a tener una relación de esclavitud con los hombres hace más o menos 450,000 años. Y la relación que hemos tenido con ellos ha sido siempre de esclavos. ¿Ok? Siempre hemos sido los que tenemos que trabajar la tierra, producir sus ciudades, generar sus edificios, mantenerlos literalmente. Esto para mucha gente no es... Pero como dijo alguien en algún lugar, no hay peor ignorancia que rechazar aquello de lo cual no sé nada. Entonces mucha gente de entrada cuando le hablas a temas Anunnaki y estas cosas, ¡no! Y se enojan. Y eso es lo único que demuestra es ignorancia. Porque ¿cómo puedo rechazar algo de lo que no sé nada? Solo porque la simple idea me molesta o me queda esta disonancia cognitiva y tiendo a rechazarla porque me asusta. Y porque lógicamente contradice la educación que me han dado. Yo como un estudioso de la Biblia, porque fui rabino, fui pastor, y ahora entro a todos estos temas, ya con mucha calma puedo comprender perfectamente por qué nos asustan ciertas ideas. Pero la historia Anunnaki nos dice cómo esta relación de esclavitud ha tenido sus bemoles, sus nuevos órdenes mundiales, sus nuevas estructuras, sus nuevos pactos, hasta llegar a la relación que tenemos hoy. Mucha gente se pregunta, mire, ¿y estas élites cómo llegaron a ese lugar? O sea, cómo ellos aparecieron de repente en este pico de la famosa pirámide. Todos los que han visto un dólar saben que hay una pirámide y que arriba de esa pirámide hay un ojito que todo lo ve. Recuérdense que estos símbolos y estas cosas no están ahí por casualidad. No es que vino el Federal Reserve y dispusieron, mira, me gusta poner una pirámide chiquitita con un ojo arriba que todo lo ve y que diga nuevo orden mundial. Me parece alegre, bonito de diseño. Por favor, o sea, esta gente pone esto por muchas razones. Y se van a una cosa que se llama la Cueva del Tayo, van a encontrar que en la Cueva del Tayo, en Ecuador, se encontraron ya estas formas de la pirámide con el ojo que todo lo ve. Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene esta idea y por qué? Sin nosotros estudiar la historia Anunnaki, no vamos a poder comprender por qué la civilización y por qué el mundo está llegando a donde está llegando el día de hoy. Por eso es de que resolver estos misterios nos va a explicar por qué creemos lo que creemos, de dónde pensamos lo que pensamos y por qué nuestra cosmovisión está hecha. Los agentes más importantes o los más influyentes en nuestra manera de creer, pensar, entender, nos guste o no nos guste, han sido los Anunnaki, que son una raza que colonizó la Tierra hace varios millones de años y que se interactuó con el hombre hace 450,000 años aproximadamente. Por lo tanto, nuestra interacción con ellos y nuestra liberación de sus métodos, de sus ideas y de sus conceptos es parte vital con la humanidad. El que ignore esta relación con estos personajes simplemente no va a entender el juego y a lo que estamos jugando en este momento. Yo por eso invito a la gente a que salga de la ignorancia y sobre todo al miedo, que es ignorancia también, que nos provoca temas que parecieran que nos asustan. Y por eso es tan importante la historia Anunnaki. Recuerden que estos Anunnaki son aquellos que se vendieron o se colocaron dentro de la estructura social como los dioses. Y esto es muy importante porque toda la cosmovisión que nosotros tenemos como relación con cualquier deidad está formada por ellos. O sea, ellos formaron en nuestra infancia colectiva la idea y los conceptos que hoy manejamos de Dios, y no solamente de Dios, sino los conceptos estructurales de nuestras sociedades. Y si no estamos dispuestos a juzgarlos, a conocerlos
vamos a estar condenados a repetirlos, y no solamente a repetirlos, sino a estar bajo este yugo. Si tú ves hoy, la gente habla de que estamos en una esclavitud moderna, que seguimos siendo esclavos, que somos esclavos del gobierno, que somos esclavos de la élite mundial, que pareciera que esta vida es de ir, correr, volver, y apenas tenemos respiro. Y la pregunta es, ¿y por qué seguimos en estas estructuras económicas? Y todas las contradicciones que vemos hoy. ¿Quién patrocina las guerrillas? ¿Por qué hay países tercermundistas? ¿Por qué África, por ejemplo, lleva miles de años y no se levanta como continente? ¿Por qué? ¿Por qué América Latina son países tercermundistas? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tanta desigualdad? ¿Por qué menos del 1% de la población mundial controla aproximadamente el 80% de la riqueza del mundo? Estos datos varían según cómo lo vayas viendo. Pero la pregunta es, ¿por qué está concentrada tanto poder y tanta riqueza en grupos tan diminutos a nivel mundial? ¿Y por qué ellos siguen gobernando y el mundo pareciera que no mejora? Y pareciera como que tenemos una maldición de no poder salir. La pregunta es, ¿quién está controlando? ¿Por qué está amañado el sistema? Y la respuesta es, hasta que tú no conozcas la mente Anunnaki, las historias Anunnaki y cómo ellos han interactuado con la humanidad por 400,000 años. Todas estas preguntas no van a tener una respuesta satisfactoria. Por eso es de que estudiar el tema Anunnaki es para aquellas personas que de una manera seria y ordenada quieran conocer la historia, quieran saber por qué estamos como estamos y sobre todo algo muy importante, ¿qué podemos hacer hoy para solucionar lo que estamos viviendo? Dependiendo de qué tan bien entendamos esto, vamos a poder dar una respuesta profunda a esta crisis. No salir del encierro, no salir del virus. Me refiero a una respuesta que corrige todos los problemas sociales, económicos, políticos y existenciales que hemos mantenido y hemos tenido antes de esta crisis. Y para eso, la única manera de hacerlo satisfactoriamente es conociendo la historia Anunnaki. No sé si quieres que agregamos algo o alguna otra pregunta que creas que sea importante. Sí, una de las cosas interesantes cuando hablamos de historia, Benny, es que usualmente, bueno, vos ahora mencionabas, por ejemplo, el Imperio Romano, el Imperio Persa o el mismo, la cultura griega. Usualmente cuando hablamos de historia nos quedamos precisamente en el pasado. Que con el caso de la historia Anunnaki propiamente, ¿todavía estamos en el pasado o estas estructuras de las que estamos hablando nos persiguen hasta hoy en día? De hecho, Larry, es lo que estábamos tratando de explicar y es lo que quiero que todo el mundo entienda. La historia no es el pasado, es el presente y la historia se sigue escribiendo. De hecho, la ignorancia de las agendas y de las ideas de estos gobernantes, al no comprenderlas, vamos a seguir siendo esclavos. Si yo no entiendo por qué estamos como estamos, hoy, como lo expliqué con la pobreza, África sumida en la pobreza, Latinoamérica con países tercermundistas, y pareciera como que no hay salida de esto, y no lo comprendemos, el conocimiento de la historia nos va a dar las respuestas para resolver el presente. Como dijo Albert Einstein, el que no puede salir de un problema con la misma mentalidad que te metió en ella. Si yo no entiendo que estos Anunnaki nos metieron una mentalidad, una estructura y siguen al cargo de ella hasta la fecha, no vamos a tener una respuesta para darle solución a todos los problemas que hoy tenemos, que pareciera como que, ¿qué pasa? ¿Por qué no salimos del hambre? ¿Por qué no salimos de las enfermedades? ¿Por qué no salimos de los problemas de salud? ¿Por qué nos seguimos matando? ¿Por qué tanta pobreza? ¿Por qué es la élite? Es algo muy de hoy. Muy de hoy. Pero lo que nadie se quiere atrever, y por supuesto estas élites no quieren que escarbemos en estos secretos, pues lógicamente no les interesa que la historia Anunnaki se conozca. Por ejemplo, para que tengamos una idea, fue en el año de 1850, más o menos 48, 50, cuando se empezaron a encontrar excavaciones profundas de esta cultura. Y hasta el año 1865 se editó por primera vez una traducción de estas tablas. Y fue hasta principios de 1900
que se empezó a abordar ciertos temas. Es decir, el conocimiento que nuestra historia y arqueología tiene de los Anunnaki a nivel élite tiene 170 años. Antes de eso lo conocíamos así de habladas nada más, pero de tener documentación e historia tenemos aproximadamente 170 años. Y lógicamente te estoy hablando a nivel de élite, no de escuelas, universidades, el Vox Populi y todo esto. Y sobre todo que los mismos que lo han estudiado tampoco lo han abordado con la profundidad que se tiene. Algunos lo han colocado, esto es mitología, esto es muy grueso o no suena muy bien, porque lo queremos filtrar desde nuestra cultura. Cuando uno quiere filtrar el pasado desde tu cultura, cometemos errores gigantescos y abismales. Es decir, llegar a juzgar la historia o el pasado con la mente que tenemos hoy, ya desde ahí estamos sesgando por completo y no estamos entendiendo la historia. Si vas a estudiar a la gente o a la historia o a nuestra cultura, debemos de estudiarla con la mente y con la idea, lo más cercano posible, de lo que ellos tenían en este lugar. Por lo tanto, no hay cosa hoy por hoy para el hombre más actual que el regreso a la historia antigua. O sea, el tema para mí más importante de actualidad es la historia Anunnaki. De hecho, te podría hasta decir que es hasta más importante hoy por hoy para resolver el concepto y el despertar Anunnaki que la geometría sagrada como ciencia básica. Cuando ya no tengamos el problema de la esclavitud y del control para salir de él, entonces la geometría sagrada como ciencia evolutiva va a ser más importante. Explico. Es decir, la ciencia para evolucionar, crecer y todo es vital, esa es la esencia de la vida. Pero mientras no resolvamos el problema de la esclavitud, que no nos da acceso a esta información o a esta evolución, pues no nos va a servir. Es como decirte, evoluciona, estudia cómo ser un empresario y te digo, pero resulta que tú eres un esclavo. Entonces, ¿de qué te sirve estudiar cómo se forma una empresa si tú estás metido en la cárcel de la esclavitud? Y no vas a salir de ahí y no sabes cómo salir de ahí. Entonces, todo esto se vuelve como muy teórico. ¿Por qué se vuelve teórico? Porque si en la cárcel tú estudias finanzas y en la cárcel tú estudias libre mercado y tienes una cadena perpetua en la prisión, te pregunto, ¿para qué vas a estudiar todo eso? Si no te va a servir absolutamente de nada. Y por eso se vuelve tan teórico. Me gustaría más generar una historia de cómo salgo de la cárcel, cómo destruyo el sistema de la prisión, cómo rompo la esclavitud, para poder tener la oportunidad después de venir y platicar de esos temas. Y ya poder generar evolución y crecimiento en nuestras sociedades. Lo que nos cuesta comprender y nos causa dolor, y lo entiendo muy bien, es de que nos cuesta mucho el sentirnos esclavos y que no somos libres y que nos controlan. Eso es una sensación muy fea y tratamos de negarla, como que mire, esto no. Entonces, hoy tenemos que presentar una cruzada que es muy importante y es la esclavitud contra la libertad. Si no partimos de acá, no vamos a entender lo que está pasando. Hoy, por ejemplo, para dar un ejemplo muy actual, nos han metido el concepto de que el capitalismo va contra el comunismo y nos ponen que la derecha es capitalista y el comunismo es izquierdista y nos ponen en ese pleito. Este concepto empezó con Marx a principios del siglo pasado y ahora le llaman el socialismo del siglo XXI. Es decir, tenemos 120 años más o menos de estar lidiando con estas ideas y las han opuesto al capitalismo. Y aquí tenemos un gran problema, porque resulta que cuando tú estudias a fondo, resulta que estas élites, que son los vestigios Anunnaki y son las estructuras Anunnaki, son los mismos que han promovido estas ideas de izquierda. ¿Por qué? Porque ellos mismos quieren empobrecer a los países para robarlos, para saquearlos. Cuando en realidad tenemos que estar hablando de libre mercado, no de capitalismo. De libre mercado. Lo interesante, y es la confusión de la gente, es de que te preguntas, ¿cómo es que la gente no se ha dado cuenta que los líderes comunistas son los que se forran de dinero y de capital
a costa del pueblo. O sea, ¿cómo es posible que Fidel Castro sea de las gentes más ricas del mundo, que Nicolás Maduro tenga no sé cuántos millones y el otro Chávez dejó no sé cuánto, y todos estos líderes comunistas o socialistas se han llenado de dinero? A ver, ¿qué parte no entienden los pueblos de esto? ¿Qué parte no entienden los líderes socialistas que promueven estas actividades de que el pueblo se empobrece y ellos se enriquecen? Y que el problema es que lo que la gente perdió es el libre mercado. A ver, la pregunta es ¿por qué tanta publicidad y por qué algo tan lógico no lo entiende la mayoría? Porque el lío no es contra el libre mercado. Atacan al libre mercado, pero el problema es entre el control. Nada más. El control contra la libertad. Por lo que tenemos que tener libre mercado, libre emisión del pensamiento, libertad de conciencia. Y lo que hemos perdido es eso. Con las religiones perdimos libertad de conciencia. Con los sistemas totalitarios perdimos la libre expresión o la libertad de pensamiento. Y luego perdimos con el socialismo y con el capitalismo, que se ha manejado igual, perdemos ¿qué? La libertad de mercado. Entonces, si te das cuenta, lo que estamos perdiendo es las libertades. Entonces, esto es una guerra entre la libertad y la esclavitud. Pero ¿cuál es el método Anunnaki? Dividirnos, poner un pleito, poner un problema, generar una pobreza, poner a unos contra otros, ricos contra pobres, y los únicos que a la larga siguen intactos son ellos. Ahora, ¿cómo llegaron ellos hasta ahí? Bueno, han estado ahí siempre. ¿Ok? Y son una mano invisible. Pero para poder comprender y para poder entender esto a fondo, otra vez, los invito de todo corazón a que tomen los cursos, que estudiemos juntos la historia Anunnaki, que podamos comprenderla con seriedad desde el principio, porque es urgente nuestra liberación. Y es creando conciencia colectiva que ya no vamos a seguir siendo llevados como ovejas. Toda la gente alega y dice, sí, nos llevan como ovejas. Bueno, ¿y cuándo va a dejar de ser oveja? La verdad nos hará libres. Y de eso se trata, de ver esta verdad ancestral que hasta la fecha casi nadie la conoce. Y aún la gente que habla de historia Anunnaki lo ponen de una manera tan sensacionalista, fantasiosa, como que misterios ancestrales. O sea, le ponen esa nota parecen noticieros de los normales, que todo es sensacionalismo. No, por favor, esto es algo realmente muy serio, muy puntual y que debe de ser del interés colectivo de toda la humanidad. Así que yo realmente los invito a que estudiemos juntos y abordemos estos temas. Perfecto. Ahora venías mencionando varios temas sobre la pérdida de libertad a nivel general, pero ya para ir concluyendo este video para nuestros amigos, ¿podés decirnos 5 puntos de los cuales o por los cuales yo debería, como persona individual, como ser individual, debería de interesarme estudiar la historia Anunnaki? ¿Qué gano yo? ¿En qué me puede aportar estudiar historia Anunnaki? Fundamental. El que no estudie y no comprende historia Anunnaki nunca va a ser libre. Lo van a seguir tratando como esclavo toda la vida, sea de una manera dura o una manera suave, una manera inducida, directa, indirecta. No vamos a salir de eso. 2, no va a haber problema político, económico, social, ideológico, de salud, que no se resuelva hasta que no conozcamos la historia Anunnaki. No vamos a romper las divisiones que tenemos hoy entre religiones y posturas económicas y políticas para ser un solo pueblo y una sola unidad si no conocemos la historia Anunnaki. Si nosotros no resolvemos esto, no vamos a resolver tampoco los problemas existenciales y espirituales que tenemos. Y tal vez para mí de las cosas más terribles, cuando uno estudia la cultura Anunnaki,
es de que ellos también nos enseñaron a nosotros una espiritualidad de esclavo. Y aquí viene una de las cosas tal vez más dolorosas. El que no estudie la historia Anunnaki va a seguir con una espiritualidad de esclavo. Ellos crearon al esclavo, que es aquel que se deja violentar, se deja abusar y no dice nada. No hay esclavo más bueno que aquel que le puedo dar en la cara y en vez de decir, ya no trabajo para usted, ya no le sirvo y me voy, me da la otra mejilla. Y después te doy la otra. Alguien que tolera el abuso es el esclavo perfecto. Y hoy tenemos una espiritualidad basada en eso. En ese pacifismo extraño que damos la otra mejilla y seguimos en una cultura de abuso, creyendo que va a haber un superhéroe, un mesías o alguien que va a venir a castigar a estos abusivos. Porque pareciera que de alguna manera nosotros no tenemos la autoridad de resolverlo por nosotros mismos. Y para mí esos puntos son vitales. Por eso, si no resolvemos estos puntos, o sea, si queremos más bien resolver estos puntos, que son básicamente todos los problemas que tenemos como humanidad, no los vamos a poder resolver si no entramos a la resolución de la cultura Anunnaki. Sin entrar a esas ideas, disculpen, todos los problemas van a seguir siendo retórica y vamos a seguir en el juego donde estos Anunnaki crean el problema y nos dan la solución. Crean el problema y nos dan la solución. ¿Para qué? Para guiarnos, para podernos instruir a nosotros en todo esto y seguirnos explotando, como hacía Bill Gates. Generaba los virus y nos vendía los antivirus. O como han hecho los delincuentes en la antigüedad siempre. Yo soy el que te asalto y después te vendo la seguridad para que no te asalten. ¿Ok? Entonces vamos a seguir en este sistema donde creo el problema y te vendo la solución. Y esa es la manipulación en la cual nosotros hemos caído y no hemos querido entender que nos van a seguir haciendo todo esto. O sea, los mismos que generan el virus ahora, por ejemplo, nos quieren vender las vacunas. Entonces decís tú, a ver, ¿cómo así? Entonces, sí tenemos problemas. Y les digo, el tema Anunnaki es el tema que yo considero vital para la resolución de todos los problemas políticos, económicos, sociales, espirituales y existenciales de la humanidad. Si queremos resolver de manera profunda y acertada y que ya no sean teorías, necesitamos estudiar la historia Anunnaki. Perfecto, Benny. Muchísimas gracias por tus palabras, por tu conocimiento. Y a los amigos que nos están escuchando y acaban de tener la oportunidad de escuchar esta charla, les invitamos a que nos acompañen a conocer más de la historia Anunnaki, que definitivamente, como lo decía Benito en estos minutos atrás, es pieza fundamental para poder liberarnos de muchas creencias que a través de la historia y por milenios nos han venido instaurando en nuestra mente y de esta manera podemos ser realmente libres. Gracias por su compañía.